¿Cómo estamos, amigos de la sodalidad iniciática? Bueno, habíamos dicho que nos vamos a igualar para tener la posibilidad de seguir meditando conforme el zodiaco, conforme las energías zodiacales. Por lo tanto, vayamos a la parte 3. Igualémonos. Hola amigos, continuemos con la lectura del propósito psicológico. El nirvana es ese plano superior que, una vez alcanzado por la iluminación, dispensa de otras reencarnaciones. Es el moksha o unión con Brahman. Se le traduce a veces por realidad, pero los budistas lo comprenden sobre todo como extinción. Nir igual negación, va soplo, en el sentido de rescate. Nirvana es el final de todo, liquidación de todos los deseos, del amor, del odio, del vivir, del morir, etc., según el Sutta Sangaha. Se puede sobre todo comprender por nirvana la felicidad suprema. No hay más dualismo, es el vacío de las formas. No existe más el yo ni el no yo. La filosofía discute siempre sobre la significación de supresión o la más alta finalidad de la existencia. El Buda no se ha extendido sobre la definición del nirvana y ha simplemente indicado no ser. Es aquello que implica la liberación de los renacimientos. No se trata de un paraíso que es el dominio en el cual el karma puede aún jugar. Los lugares paradisíacos no son más que lugares destinados a estancias limitadas y que no ofrecen a los que quedan la liberación del ciclo de los renacimientos. En ese sentido, el nirvana, no ser, puede ser asimilado a la Yesod de la Cábala. De todas maneras, el pensamiento occidental no puede llegar a asir el sentido real de ese nirvana que es preciso experimentar. Es preciso entrar en la contemplación y los diversos entendimientos de ese absoluto nirvánico serán otros tantos grados de la evolución espiritual del adepto hasta el conocimiento total. Naturalmente, ese conocimiento total es el verdadero saber y no la documentación intelectual. Es la diferencia que hay entre los conocimientos del hombre de ciencia y la sabiduría del iniciado. Debe repetirse una vez más. Si los prudentes no son siempre sabios, científicos, los sabios todavía menos son prudentes. Bueno, este fragmento es muy profundo y está expresando con gran claridad aquello que muchas veces se malinterpreta tanto en Oriente como en Occidente. Meditemos parte por parte, considerando también las tradiciones que ya mencionamos, Veda, Tantra, Sankhya y ahora también la Cábala. Veamos qué mismo es el nirvana o qué no es, no como conceptos. El propósito psicológico dice que el nirvana no es un paraíso, cielo, donde aún rige el karma. Esto es absolutamente fiel a la enseñanza del Buda. Paraísos, devalokas, existen según el budismo, hinduismo y otras tradiciones. Son estados de felicidad y luz, pero son impermanentes y no representan la liberación última. Estar en un paraíso es como estar en una pausa de la rueda de renacimientos, pero no se ha extinguido el proceso de devenir. El nirvana, en cambio, es el fin completo del karma, del devenir, del nacimiento y de la muerte. Es un no lugar, un no estado que no puede ser asido conceptualmente. El nirvana es más allá de todo dominio condicionado, incluso los más elevados. El nirvana no es intelectual. El maestro transmite una enseñanza esencial que aparece en todas las grandes vías espirituales. La mente discursiva, el razonamiento, la erudición no puede penetrar el nirvana. El verdadero conocimiento, ñana, gnosis, dat, es experiencial, existencial. Es un saboreo más allá de palabras. Esto es lo mismo que enseña la Advaita Vedanta. No basta estudiar las escrituras. Es necesaria la realización, percepción directa. El Tantra nos dice que el saber se vive por la energía y la conciencia fusionadas en uno mismo. El Samkhya distingue entre saber por contacto externo, información, y saber por desapego y visión. La Cábala enseña que conocer a Ein Sof implica un desnudamiento del alma, no una comprensión racional. Podemos darnos cuenta que la enseñanza nos está planteando que la verdadera sabiduría es ser transformado interiormente, no acumular información. La enseñanza que nos señala el maestre a través del budismo es que el nirvana es la extinción de todo lo condicionado, no un lugar de recompensa.
Es absoluto e inconcebible como la Insob. Solo se puede realizar existencialmente, no entender mentalmente. La verdadera sabiduría es la transformación interior, no erudición. Tuvimos la posibilidad de conocer la distinción entre Samadhi y Nirvikalpa Samadhi en el yoga tántrico y védico. Ahora podemos conectar lo que nos dicen sobre el nirvana y completar la enseñanza. Volvamos al propósito psicológico. Para Buda hay 4 especies de preguntas. Ver nuestro libro Misticismo en el siglo XX. Aquellas que pueden recibir una respuesta definitiva, aquellas de las cuales sale una división, aquellas de las cuales se puede responder por una contrapregunta y por último aquellas que deben ser puestas a un lado. Es así como Gautama el Buda ha dejado la vía libre a los intérpretes, pero ha completado sobre todo su enseñanza por medio de reglas prácticas. En el propósito 1, recordemos, el maestro nos transmitió esas 4 preguntas. Toca uno de los aspectos más sutiles de la enseñanza del Buda, la correcta relación con el conocimiento y el arte de preguntar. Desde el propósito 1, nos plantearon la necesidad de aprender a preguntar. Ahí nos dijeron, nunca son las filosofías y las religiones más que sencillas descripciones intelectuales o emocionales, pues en realidad hay que alcanzar una experiencia a través de la realización íntima y personal. Los diferentes sistemas, creencias o dogmas solo son ideas a propósito de la verdad. Igualmente, las palabras no son hechos, sino que en todo caso son referencias a propósito de, en que solo se trata de la cosa. Profundicemos un poco más estas 4 especies de preguntas según el Buda. Preguntas que merecen una respuesta definitiva. Son aquellas a las que se puede y se debe responder de manera clara y directa. Ejemplo, ¿existe el sufrimiento? Respuesta, sí. Son cuestiones donde una respuesta precisa ayuda a avanzar en el sendero. Preguntas que deben responderse analíticamente distinguiendo. Son preguntas compuestas o ambiguas que requieren dividirse para responderlas correctamente. Ejemplo, ¿todas las acciones producen el mismo resultado? Respuesta, no. Algunas acciones son buenas, otras malas, otras neutras. Aquí el maestro hace distinciones para evitar confusión. Preguntas que deben ser respondidas con una contrapregunta. Cuando alguien pregunta algo confuso, mal planteado, el Buda responde con otra pregunta que hace reflexionar. Ejemplo, ¿el alma y el cuerpo son lo mismo o diferentes? Respuesta, ¿qué entiendes tú por alma y cuerpo? Así, obliga al discípulo a mirar la raíz de su pensamiento en vez de dar una respuesta conceptual. Preguntas que deben ser dejadas de lado. Estas son las preguntas que no tienen sentido con relación al camino hacia la liberación, no porque sean malas, sino porque distraen de lo esencial. Ejemplo clásico, ¿es el universo eterno o no eterno? ¿Existe el Tathagata liberado después de la muerte o no? El Buda no responde, porque esas preguntas no ayudan a liberarse del sufrimiento. Es como un médico que en lugar de teorizar sobre el origen exacto de la enfermedad, cura al enfermo primero. El Buda no era un filósofo al estilo occidental, era un maestro espiritual. Su visión, las 4 nobles verdades, y su camino o vía, el noble sendero óctuple. Buscan liberar del sufrimiento, no entretener a la mente. Preguntar bien es el camino o es parte del camino a la sabiduría. No todas las preguntas son igualmente útiles. Algunas hay que dejarlas pasar como hojas arrastradas por el viento. En el camino de los propósitos psicológicos también es importante la pregunta. Por tanto, ¿es posible aprender a preguntar bien? Porque preguntar es ya caminar hacia la sabiduría. Los Upanishads y en general toda la tradición védica enseñan que preguntar es un arte, y el arte de preguntar es tan importante como el arte de saber responder. Alguna vez leí en un libro que no recuerdo el nombre, que decía que más importante que la respuesta
es la pregunta. Veamos esto con detalle. El arte de preguntar en los Upanishads. Preguntar es un acto sagrado. En los Upanishads, acercarse a un maestro gurú no es un gesto trivial. Se acerca a uno humildemente, pero con hambre de conocimiento verdadero, deseo ardiente de saber. Se ofrece respeto, un gesto simbólico, y se plantea la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es igual a la que nace del anhelo de liberación, no de la mera curiosidad intelectual. Una verdadera pregunta tiene tres cualidades. Según la enseñanza tradicional, una pregunta que guía hacia el conocimiento debe tener fe, confiada, anhelo de liberación y discernimiento. Demos algunos ejemplos que vienen en los Upanishads. Nachiqueta, en el Kathopanishad, leímos el diálogo gracias a Rodney Collin. Un joven llamado Nachiqueta se presenta ante Yama, el señor de la muerte, y pregunta directamente: ¿cuando un hombre muere, existe o no existe? Esta es mi pregunta. Una pregunta profunda, simple, esencial. Yama intenta distraerlo ofreciéndole riquezas, placeres para que desista. Nachiqueta se mantiene firme. Solo quiere saber la verdad sobre el ser, Atma. Este ejemplo muestra qué clase de pregunta abre la puerta de la sabiduría. Shvetaketu en el Chandogya Upanishad. El joven Shvetaketu, tras años de estudio, cree saberlo todo. Su padre le pregunta: ¿has preguntado aquello por lo cual lo no oído es oído, lo no pensado es pensado, lo no conocido es conocido? Shvetaketu se da cuenta de que no. Entonces el padre le enseña que el fundamento de todo es el ser, con mayúscula, Sat. Aquí vemos que preguntar por la raíz, no por las ramas, es lo que importa. Bueno, nosotros en resumen podemos decir que la pregunta sagrada nace de la sed de la verdad, no de la mera curiosidad. El discípulo verdadero pregunta para transformarse, no para debatir. El maestro responde solo cuando ve esa autenticidad en quien pregunta. Como en el Buda, no se responde a lo que desvía, se responde a lo que libera. En los Upanishads hay un lindo pensamiento sobre esto. Dice: preguntar es abrir una puerta en uno mismo, pero solo el corazón sincero puede atravesarla. Y nos podemos dar cuenta de que desde el propósito uno nos enseñaron a preguntar. Nos dijeron que nuestras preguntas están relacionadas a propósito de la liberación de nuestra alma. Volvamos al propósito. La moral búdica ve en el principio del bien y del mal algo mucho más profundo que nuestras filosofías occidentales, como ya se ha expuesto en los propósitos del fascículo número 5. El Dhammapada anuncia que nadie comprometa sus propias ventajas por el bien de otro, tan grande como él pueda ser. Si uno conoce el verdadero interés del sí, es ese fin que es preciso conseguir. No personalismos ni egoísmos existen en el budismo, que va hasta la doctrina de la no violencia, que fue siempre una doctrina de los hindúes en general y de los yogis en particular. Ahimsa, no violencia, como en el hecho de no matar nada, esa abstención de agresividad debe ir hasta la paz interior. Es una enseñanza muy hermosa, pero que puede ser mal interpretada. Por ello, meditemos juntos, despacito, sobre lo que el Buda está enseñando. La afirmación del verdadero interés del sí, y ese sí está con mayúscula. Por lo tanto, ya sabemos que ese sí mismo es igual a Atman. El Dhammapada dice que nadie comprometa sus propias ventajas por el bien del otro, tan grande como él puede ser, si uno conoce el verdadero interés del sí. Sí con mayúsculas. Ese es el fin que es preciso conseguir. A primera vista, en la mentalidad occidental, esto podría parecer egoísta, ¿verdad? Pero el Buda no habla del ego pequeño, ahamkara, sino del sí mismo esencial, atman, el verdadero ser, el sí mismo con mayúscula.
El verdadero interés del sí es la liberación, el despertar. Ayudar a otros en el sentido ordinario no puede reemplazar el trabajo interior de realizar el ser. Es eso lo que está señalando el Buda. Y dice más todavía esta enseñanza. El primer deber de un ser humano es despertar. Solo desde allí su acción es verdaderamente justa y compasiva. En otras palabras, si ayudamos a otros sin haber encontrado nuestro centro, nuestras acciones pueden ser confusas, contaminadas de deseo, apego o ignorancia. Primero encuentra tu sí mismo, Atma, nos dice la enseñanza. Luego actúa en el mundo como expresión de esa luz. Por lo tanto, ni personalismo ni egoísmo. El budismo, como también el Vedanta y el verdadero yoga, no es personalista ni egoísta. No personalista porque no defiende el yo psicológico, el pequeño yo que acumula méritos y sufre heridas. No egoísta porque cuando realizamos el verdadero del no, sí, anatta, entendemos que no hay otro separado. Al despertar, uno no actúa por sí mismo, ese sí mismo pequeñito con minúscula, ni por otros con minúsculas, sino que el ser con mayúscula, el Atma, actúa espontáneamente en beneficio de todo. Ahimsa, no violencia, como base de la paz interior, nos dice el maestre. Ahimsa no solamente significa no matar o no herir físicamente. Su esencia profunda es no agredir, no oponerse violentamente a ningún ser, ni siquiera dentro de uno mismo. La paz exterior surge de la paz interior, no al revés. Si no hemos aquietado nuestro interior, nuestros odios, nuestros deseos compulsivos, nuestros miedos, toda no violencia exterior será superficial. En el yoga clásico, Patanjali, Yoga Sutra, se enseña cuando un yogi está firmemente establecido en ahimsa, toda hostilidad cesa a su alrededor. Es decir, su misma presencia pacifica el ambiente. No tiene que hacer nada, es paz. Y esto se contradice profundamente con lo que se enseña en Occidente. Por supuesto que sí. Se contradice, yo diría que radicalmente. Las preguntas que podríamos hacernos serían tal vez para reconocer que realmente es desde el sí mismo con mayúscula. ¿Estoy actuando desde el pequeño yo que quiere algo o desde el ser que ya es pleno? ¿Dónde aún lucho? ¿Dónde aún me resisto? ¿Dónde aún me violento interiormente? Estas preguntas no son para juzgarnos ni para justificarnos, sino para despertar a nuestro propio centro. Un verso de los Upanishads puede acompañar y resonar con la meditación sobre la no violencia y la paz interior. El universo entero es envuelto por el Señor, el que se ve en todas partes. Renuncia al deseo y vivirás en paz. El que ve todo en el ser y al ser en todo, no sufre nunca más. Este verso tiene una belleza profunda, pues nos recuerda que todo está envuelto por lo divino. Y al ver el ser, con mayúsculas, en todas las cosas, la violencia y el sufrimiento desaparecen de manera natural. Es una invitación a dejar de luchar contra lo que es y a vivir en paz interior. Al meditar en este verso, nosotros podemos contemplar cómo el ego tiende a dividir y a crear oposición. Pero el ser, con mayúscula, es indivisible y está en todo. Al renunciar al deseo, nosotros podemos ver la unidad de la existencia. La paz interior se establece y con ella la paz hacia el mundo exterior. En palabras sencillas, todo esto surge desde dentro, cuando conquistamos ese sí mismo con mayúscula, ese Atman. Entonces, desde dentro hacia afuera y no al revés. Volvamos al propósito.
Así, para el budismo, los conceptos de bien y de mal son tan personales como altruistas. No hay sentimentalismo, sino un desligamiento de las cosas, y este comienza con la lección que el Buda daba sobre el desprecio del cuerpo. Haz un pergamino de tu piel arañada, haz una pluma de tus huesos, haz tinta con tu sangre y escribe con ella las enseñanzas del maestro. Ese desligamiento debe llevar al adepto al renunciamiento de las 10 depravaciones, deseos que engendran los sentidos, el odio, la presunción, el enceguecimiento, la ignorancia, la opinión, la duda, la impudicia, la negligencia y la imprudencia por fracaso del buen entendimiento. Él no llegará a ese total renunciamiento, sino trabajando en sí mismo para no cometer más los 10 pecados corrientes, los del cuerpo, robo, homicidio y fornicación; los de la palabra, mentira, perjurio, frivolidad y calumnia; los del pensamiento, malicia, codicia y herejía. Para realizar eso, el budista practica las 8 virtudes: amor a la verdad, respeto del sí, castidad, humildad, benevolencia caritativa, compasión, ascetismo, sumisión alegre al dolor y a todos los ascos. Puesto que no hay continuidad del alma, el adepto no encara una dicha futura, y él intenta merecer el nirvana para mejor renunciar. De ese modo, alma Jina Nikaya decreta: abandonad el bien y con mucha más razón el mal. Aquel que ha engasado la otra ribera no tiene nada que hacer con la balsa. La esencia misma del estatuto ético es la pureza, y ella es sobre todo definida por la liberación de todo deseo, de todo odio, de toda conciencia o ignorancia. Es sobre todo a esa pureza que el budista debe atarse para encontrar la vía de la liberación. Y Gautama, el iluminado, enseñaba que una acción debe ser considerada como buena o mala según el estado de pureza del espíritu. Esa moral es estrictamente personal. De ahí la comprensión del libre arbitrio a pesar de la intervención del karma. Nos estamos deteniendo en cada párrafo, en cada pensamiento. ¿Por qué? Porque encierran la enseñanza profunda del Buda, porque nos están entregando el camino para aprender a cómo liberarnos. Y esto que acaban de decirnos es fundamental, porque malentendido el karma, en Oriente y en Occidente, como dice el propósito, se considera, sí, como un castigo, como que ya no puedo liberarme de ese karma. Y el Buda no dijo eso. Escuchemos lo que dijo. La pureza interior como criterio supremo. El Buda enseña que no es la acción externa en sí, matar, dar, ayunar, etc., lo que importa más, sino el estado de conciencia desde el cual nace esa acción. Una acción hecha desde la ignorancia, el deseo o el odio es impura, aunque parezca buena exteriormente. Una acción hecha desde la sabiduría, la compasión y la claridad es pura, aunque sea algo sencillo o pequeño. La pureza o impureza moral nace de la pureza o impureza del espíritu. La moralidad es estrictamente personal, y esto es fundamental. No existe un código externo fijo y absoluto que pueda determinar de modo mecánico qué es bueno o malo para todos en cualquier situación. Cada uno debe examinar su propio corazón. La moral budista no es de obediencia ciega a mandamientos, sino de luz interna. Así, una acción correcta es la que surge de un espíritu despierto, libre de confusión. El libre arbitrio y karma. Esto toca un punto muy sutil. Karma significa, ya lo sabemos, que nuestras acciones generan consecuencias. Sembramos hoy, cosechamos mañana. Pero el libre arbitrio existe porque en cada instante somos conscientes y podemos elegir actuar desde la ignorancia o desde la sabiduría. El karma condiciona, pero no determina de manera fatalista. Siempre podemos despertar, transformar la dirección de nuestra vida, crear karma más puro,
Por eso Buda dice, vosotros sois vuestros propios salvadores. ¿Qué otro podría hacerlo en el Dhammapada? Vamos al propósito psicológico. De todas maneras, cuando el individuo está ligado más o menos a la colectividad, se concibe un karma colectivo. Y es la razón que hace que los bodhisattvas no podrán estar enteramente satisfechos sino cuando toda la humanidad sea salvada. El antiguo pensamiento hindú no había medido todo el alcance de esa pureza que reside en la libertad fuera de ciertas cadenas y que es una concepción situada más allá de la moral formalista. Esa idea budista de no ser contaminado había escapado a los brahmanes, pero Buda insiste sobre tal hecho de no ser mezclado a los asuntos humanos a fin de no ser maculado ni por el pecado ni por la práctica del bien. Se comprenderá rápidamente que en esa antigua época no existiera un individualismo capaz de remediar un presente que no era sino un pasado fijo, concepción karmática de la época. Brahmanes, ministros de religión, clase superior, kshatriyas, nobles, vaisyas, mercaderes y sudras, pertenecientes a todos los cuerpos y oficios, todos estaban encerrados en el marco de las castas y el individuo no contaba para nada. Fue entonces cuando que Buda señaló que el solo hecho de existir era ya el comienzo del sufrimiento. En ese descubrimiento, un hecho se destaca inmediatamente. Los dioses fueron colocados aparte y las religiones no tuvieron más razón de ser. Una nueva noción aparece entonces aquella del hombre ideal. Hasta entonces se llamaba Arhat, un asceta, pero el término fue desde ese momento aplicable solamente al sabio integral, al santo llegado al punto culminante del desarrollo espiritual que se encontraba así totalmente liberado. Según algunos investigadores, el término vendría de una contracción de la palabra arhati, ser signo de, pero para los budistas actuales el origen de arhat vendría de ari, enemigo, y hat, destruir. Ello sería, pues, aquel que ha destruido sus pasiones. A ese estado de santidad puede seguir un estadio más elevado todavía que otorga el poder de salvar a los otros. En efecto, el arhat puede convertirse en bodhisattva, que puede entonces revenir a este mundo para la salvación de la humanidad. Él poseerá 6 medios a su disposición: caridad, buena conducta, energía, meditación, sabiduría teórica y prudencia práctica. Pero el arhat gana ante todo su salvación por el éxtasis místico, dejando detrás de él el deseo, el pensamiento, la alegría y aún el bienestar espiritual. Él debe conocer también los 4 infinitos, el del espacio, el de la conciencia, el de la región donde nada existe, en fin, el de la región donde no hay más percepción ni aún ausencia de percepción. Ese éxtasis, llamado a veces trance o concentración, no tiene equivalente sino en sánscrito con el término samadhi, correspondiente más o menos al término griego síntesis. Ese estado no da acceso directamente al nirvana, ya que para ello el sí debe ser total y definitivamente olvidado, mientras que en la experiencia del samadhi, el sí con mayúscula se encuentra suspendido. Solo el calor y los latidos del corazón indican que la asceta vive todavía. El tema del karma colectivo y el voto del bodhisattva encierra varias capas de la enseñanza que podemos desplegar con claridad, especialmente a la luz de las tradiciones que conocemos, Vedas, Tantra, Sankhya y el budismo. Vayamos paso a paso. El karma colectivo y el voto de bodhisattva. En el budismo, especialmente en el Mahayana, se reconoce que no solo los individuos crean karma, sino que también hay estructuras compartidas de causa y efecto. Familias, pueblos, naciones, incluso toda la humanidad comparten patrones mentales y acciones que generan consecuencias colectivas. El voto de bodhisattva no busca solo su propia liberación, nirvana, sino que promete no entrar completamente en el nirvana hasta que todos los seres sean liberados. Los infiernos estarán vacíos antes de que yo entre en el nirvana. Voto Mahayana. Esto trasciende el ideal del arhat.
liberación personal del Theravada, el Bodhisattva actúa desde la compasión universal como expresión del vacío sunyata que no deja a nadie afuera. No ser maculado ni por el bien ni por el mal. Esta es una enseñanza esencial del budismo profundo. No solo el mal contamina, sino también el bien si es hecho desde el apego. Tanto el pecado, entre comillas, como la virtud, entre comillas, generan karma si nacen del yo ilusorio. Incluso la práctica del bien puede reforzar el ego si se hace desde el deseo de mérito, de la fama o la aprobación. Buda enseña que la verdadera libertad viene de la mente no apegada, que actúa sin buscar frutos y sin identificarse con el actor. Esto es una purificación más radical que la moral formalista. No es cuestión de seguir reglas externas, sino de liberarse interiormente de toda traza de dualidad. Todo esto le recuerda a mi alma lo que Jesús el Cristo decía, que el camino hacia la luz es el camino estrecho. Y realmente es difícil, pero no imposible. Bueno, la crítica al formalismo moral del brahmanismo que hizo el Buda, sí, realmente el pensamiento hindú antiguo en su forma más ritualista y social, especialmente en el brahmanismo preclásico, no había llegado a esta visión tan desnuda de la pureza como llegó el Buda. Enfatizaba mucho el Dharma como deber ritual, casta, norma social. Buda rompe con esa visión. Dice que la verdadera libertad está más allá del bien y del mal convencionales, y más allá del karma condicionado. Él dice, así como el loto no se mancha aunque nazca en el lodo, así el sabio vive en el mundo sin ser del mundo. La doctrina del karma era, y a veces aún ahora, bueno, ahora en Occidente y los estudiosos dicen que inclusive en Oriente, esa doctrina está entendida como determinista. Lo que te pasa es lo que te mereces y no hay escapatoria. Buda rompe esa cadena con el descubrimiento del momento presente como espacio de libertad radical. Ya lo vimos, el pasado existe como condicionamiento, él no lo niega, pero en cada instante hay libertad de elegir conscientemente. El libre arbitrio. Esa es la revolución de Buda. Cada instante puede ser el umbral hacia el despertar. Por lo tanto, nosotros podríamos decir como síntesis de todo esto último que hemos visto es que la sabiduría no es cantidad de conocimiento, sino la cualidad de la mente despierta, que ha visto la vacuidad de todos los fenómenos y ha soltado la dualidad del mérito y el pecado, del mérito y el demérito. Esa mente no se enreda en juicios ni en comparaciones. Vive simple, pura, libre. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en él sin pertenecerlo, con la mente libre de apego y compasión ilimitada. Se trata de ser extranjero, como nos dijeron en el propósito 1. Volvamos al propósito. Sin embargo, antes de llegar a ese estadio final de perfeccionamiento, el Bodhisattva debe primero practicar los 10 paramis para alcanzar el estado Bodhi, iluminación, que es el último fin en la búsqueda suprema. Esos paramis, perfecciones o cualidades requeridas en lengua pali son generosidad, buena conducta, saber, renunciación, energía, paciencia, plenitud de verdad, determinación, serenidad. Ese nombre proviene del término pali compuesto de upa igual justicia o proveniente de yutito igual rectitud y de ika, ver o discernir, ver justo, pues discernir parcialmente y en fin, meta, la bondad de amor en el sentido practicado por los bodhisattvas que se encuentran siempre en el olvido de ellos mismos. Estas virtudes son cultivadas con compasión, karuna, guiadas por la razón y dominadas por el desligamiento de las ganancias de este mundo. Los devotos deben de inmediato practicar también las 3 carillas. Carilla es el modo de conducta, la línea de vida, además de los 10 paramis. Por ejemplo, Buddhi Carilla, que se resume en hacer el bien con conocimiento y sin mirar a su propio desarrollo espiritual.
Natya Karilla, cuando se trata de trabajar por el mejoramiento de su medio ambiente, y en fin, Lokata Karilla, que consiste en trabajar por la dicha y el bien del mundo entero. A la luz del ideal de Bodhisattva y de las tradiciones védicas, tantras y del Samkhya, este pasaje también es profundo en el pensamiento budista. Contemplarnos nos permitirá darnos cuenta del compromiso adquirido con nuestro voto Bodhisattva. Veamos los 10 paramis en la vía del Bodhisattva. En el budismo, especialmente en la tradición Theravada y Mahayana, los paramis o paramitas son virtudes trascendentales que el Bodhisattva cultiva no para sí mismo, sino para el beneficio de todos los seres. Son el camino hacia la Bodhi, es decir, la iluminación, y representan una transformación radical del corazón. Podemos contemplarlas una a una, conectarlas con otras tradiciones cuando es posible. Generosidad no es solo dar bienes, sino abrir el corazón. Equivale al yagna védico interior, un sacrificio de sí mismo. En el Tantra se relaciona con la apertura del chakra del corazón, Anahata, donde no hay posesividad. Añadiríamos una visión de la cosmovisión andina. Generosidad va en las dos vías, dar y recibir. Cuando se da, dice estas cosmovisiones, es más fácil si se lo hace desde el ego. Recibir es más difícil. El ego cree saberlo todo, cree tenerlo todo. Randi es el principio para el runa, como el aire que recibimos al inspirar y devolvemos al expirar. El segundo paramita, perfección, conducta ética, base de toda vida espiritual, no dañar, actuar con rectitud. Está ligado al Dharma en los Vedas y al Yama Niyama en el yoga clásico. En el budismo la moral no es impuesta, sino nacida de la claridad interior. Renuncia no es ascetismo seco, sino libertad del deseo compulsivo. Es la renuncia del Sankhya a los gunas o del yogi que trasciende los pares de opuestos. En el Tantra es el desapego incluso del poder espiritual. Sabiduría, ver la realidad tal como es. Impermanencia, sufrimiento, no yo. Equivale al jnana védico, conocimiento que libera. En el Tantra se manifiesta como la sabiduría femenina, prajna, que se une al método, upaya. Energía, esfuerzo, perseverancia incansable, la voluntad dirigida al bien. En yoga es tapas, el ardor que purifica. En Tantra se canaliza como fuerza kundalínica. Paciencia, soportar sin odio ni resistencia, con comprensión del karma. Es la fortaleza del sabio, no pasividad. En el Gita es titiksa, la resistencia serena al dolor. Verdad, vivir en coherencia entre palabra, acción y comprensión. En los Vedas es Rita, la verdad cósmica. El Bodhisattva no necesita mentir porque no tiene nada que proteger de sí mismo. Determinación, voluntad inquebrantable sin rigidez. En el Tantra es la intención pura que da dirección al poder. Equivale a la firmeza de Nishta en Vedanta. Ecuanimidad, serenidad, equilibrio emocional perfecto. Ver con justicia, sin preferencia, sin aversión. En el yoga y samkhya es la igualdad de ánimo ante placer y dolor. Metta, amor benevolente. El amor que no busca nada para sí, pura compasión. En Tantra se identifica con la cualidad de karuna, compasión universal. Es el estado del bodhisattva que ha renunciado incluso a la renuncia. Este camino nos recuerda que la iluminación verdadera no es una experiencia individualista ni egoísta. En la visión mahayana solo es real la iluminación que se vive como servicio, como expansión del corazón que ya no conoce frontera entre sí mismos y los demás. Estas 10 perfecciones vendrían a ser la alquimia del alma, transformar el plomo del ego en el oro de la sabiduría. Los 3 carillas que menciona el maestro expanden aún más la compasión y el servicio del bodhisattva, mientras que los paramis son virtudes interiores que transforman al practicante. Las carillas son su expresión activa en el mundo.
Hay tres, como dice el maestre: hacer el bien con sabiduría, sin buscar méritos. Ya hemos analizado eso en el pensamiento búdico bastante. Trabajar por el bienestar del entorno inmediato. Y la tercera es trabajar por el bien del mundo entero. Bueno, este es el gesto sin límites del Bodhisattva. Ya no hay mi gente o la gente en donde ni siquiera nos incorporamos o los otros. Todo el mundo es uno solo. Aquí se manifiesta la gran compasión que no se deja abatir por el sufrimiento universal, sino que abraza todo con sabiduría. En el budismo Mahayana es la base del voto del Bodhisattva. Los seres son incontables. Hago el voto de liberarlos a todos. En la Cábala o en el sufismo se lo reconocería como servir a la Shekinah o trabajar por la unificación de todos los mundos. Bueno, tenemos que meditar profundamente en todo esto que nos están planteando. Volvamos al propósito. Antes de proseguir más adelante con los detalles del método budista, detengámonos un instante sobre la evolución del sistema. En el siglo VI antes de la era cristiana, la India se presentaba como una religión que había sido pura quizás, pero que se encontraba entonces, si bien no decadente, al menos con una eficacidad mediocre. Toda la actividad se concentraba sobre un universo muy limitado y la ignorancia del pueblo se encontraba bien mantenida, por una parte, a causa de ese fatalismo oriental y por la otra, debido a la superioridad religiosa que mantenía también la división de las castas. Fue entonces cuando en la frontera nepalesa, a 150 kilómetros al norte de Benarés, se produjo un evento que había que revolucionar toda la espiritualidad del Oriente e influir aún en las filosofías occidentales. Aquel que sería conocido más tarde no como un Buda, sino como el Buda, nació en Lumbini, alcanzó su iluminación en Bodh Gaya, predicó su primer sermón en Sarnath y murió en Kushingar en el 483 antes de la era cristiana. El profeta Sita predijo toda la vida del niño que convertiría el mundo al nuevo evangelio. Se sabe que Menandro Milinda, príncipe griego, se convirtió al budismo. Los kuchanas, venidos del Asia Central y de la China, convirtieron igualmente a sus emperadores. El imperio kuchana que reemplazó en el primer siglo de la era cristiana a los reinos griegos y que ha influido en algo, sin duda, sobre la evolución filosófica de Europa. A la muerte de Buda se levantaron discusiones a propósito de la conservación de sus cenizas. Varios reyes reclamaron el derecho, pero un sabio liquidó las protestas al declarar que los restos del perfecto serían divididos entre 8, los 8 rayos de la rueda de la ley y la noble vía de la virtud: vida justa, aspiraciones justas, palabras justas, acciones justas, vía justa, esfuerzo justo, atención y contemplación justas. Las cenizas fueron depositadas, pues, en 3 estupas o pagodas. Una estupa es un santuario edificado en forma de amplia cúpula sobre una plataforma coronada de una sombrilla estilizada, símbolo de realeza. Las estupas, llamadas también chortens en Asia Central, son las tumbas budistas. Esa especie de monumentos pueden llegar hasta los 30 metros de altura. La base cúbica está montada sobre varios escalones, símbolo de la tierra. Arriba de ese zócalo, una parte en forma de pastel redondo representa el elemento agua. Después, un uso en paso de tornillo. Está generalmente pintado en rojo, el fuego. El conjunto se termina en una bola o especie de aceituna alargada, el elemento aire. Algunas sobresalen de las rutas en tal forma que resultan construcciones importantes, como en el Tíbet, en China y aún en la India. En la parte cúbica hay una apertura, un póstigo pintado en rojo, la sierra, por la cual se hacen pasar los conos funerarios que contienen las cenizas de los cuerpos quemados, mezclados a la tierra y a la cebada. El maestre nos describe con precisión cómo está estructurada una estupa. Solo vamos a añadir que las estupas, esas estructuras sagradas, son mucho más que tumbas budistas. Son representaciones del camino a la iluminación,
del universo en equilibrio y del cuerpo espiritual del Buda. Pero también nos vamos a detener en un elemento que él ha señalado, el póstigo rojo y los conos funerarios. El maestro menciona ese pequeño póstigo rojo por donde se introducen los conos funerarios, las reliquias. Esta es una práctica ritual que enlaza con muchas culturas ancestrales, donde la reintegración de las cenizas a la tierra simboliza el regreso a los elementos. El color rojo representa la vida, la ofrenda de energía, el puente entre los mundos. Es como una puerta entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Una visión integral de la estupa sería que contamos con el cuerpo, con cosmos y sabiduría. Desde una perspectiva védico, tántrico y sánkhica, la estupa es un cuerpo cósmico y un mapa del alma. Su forma reproduce tanto el axis mundi como los chakras internos. Es un instrumento para la meditación visual, como un mandala tridimensional. Por eso los practicantes caminan a su alrededor, integrando el ciclo del samsara con la aspiración al nirvana. Volvamos a la lectura del propósito. Se cuenta que el emperador Asoka dividió todavía las reliquias de Buda y construyó para abrigar las 84,000 nuevos mausoleos. Si bien varios Budas precedieron a Siddhartha Gautama, sin embargo, no se encontraron realmente en la época precisa para operar la revolución espiritual que supo hacer Sakyamuni. Pero el momento fue propicio para ese hijo del rey Suddhodana, de quien el vidente hindú había dicho: él podrá ser emperador, pero él no consentirá en reinar, ya que él seguirá la disciplina ascética y será Buda. Para el espíritu hindú fue Brahman mismo quien había establecido el orden y se sentía incapaz de reaccionar contra esa voluntad divina. Los sacerdotes habían preservado bien la idea de que era del sacrificio de Purusha que habían emanado esas diversas castas. De la cabeza los brahmanes, del pecho los satriyas, de los muslos los vaisyas y de los pies los sudras. Después de haber sido educado por su tía Maha Prachapati, que se convirtió en la segunda mujer del rey Suddhodana, y de haberse casado con su prima Yasodhara, que tuvo un hijo de Siddhartha llamado Rahula, el joven Gautama dejó su familia a los 29 años para seguir la vida de asceta y se convirtió en discípulo de Alara Kalama y Udaka Ramaputta. En fin, él se retiró con sus 5 discípulos a Uruvela, pero fue en Bodh Gaya que él se convirtió verdaderamente en un Buda. 3 meses después de su primer sermón, él poseía ya 60 discípulos, comprendido el bien amado Ananda, su compañero de viaje, el cual se encontraría a su lado en los últimos momentos. Sin embargo, el discípulo más activo fue, sin duda alguna, Sariputta, hijo de Sari, al que uno llama a veces Upatisha. Él fue uno de los primeros con Mahayana en venerar a Buda. Sariputta había nacido en una familia de brahmanes y entró desde temprano en la vida religiosa, bajo la dirección de Sanjaya, asceta muy escéptico en el género de los cínicos griegos. Pero desde que él escuchó al Buda, dejó todo para seguirlo y no tardó él mismo en obtener la iluminación. Se le considera como el general de la ley. Se le atribuye el Sanghiti Pariyavapada y fue él quien organizó verdaderamente el movimiento. Por otra parte, será considerado por algunos como una especie de segundo fundador. Se dice todavía por ello escuela de Sariputta o antigua escuela de la sabiduría. Él insistió mucho sobre las más altas de las 5 virtudes cardinales: sabiduría, fe, vigor, presencia del espíritu, concentración. Pero una nueva escuela de la sabiduría fue rápidamente organizada, residiendo todo primeramente en el Triratna, fórmula de las 3 joyas, pero el budismo se encontraba en plena evolución con cada uno buscando su vía. Según su propia inclinación, los métodos eran ya diferentes para los 3 discípulos directos del Buda. Ananda se proponía la vía de la devoción, Sariputta aquella de la sabiduría y Mahayana la vía del conocimiento para alcanzar el magisterio.
Según el Bhagavad Gita, canto del bienaventurado, esa Biblia de los hindúes, existiría un camino devocional preparatorio, Bhakti, y una suprema devoción para Bhakti, entre los 4 tipos de hombres que rinden culto a Dios: aquel que está en apuro, aquel que busca el beneficio, el curioso del conocimiento y el sabio. Los 3 primeros se encuentran en la categoría de la Bhakti, y por último están los que persiguen la Parabhakti. La Parabhakti no está basada en ceremonias, dogmas o circunstancias exteriores, sino que proviene de una condición de experiencias internas, y es solamente después de la iluminación que puede venir esa aspiración superior. Después de la muerte de Buda, el budismo de la fe se contentaba con concepciones accesibles a la comprensión de los simples, y de ahí provienen las reglas fáciles. En una palabra, una especie de bhakti para el hombre de la calle, vida pura, homenaje al Buda y a los bodhisattvas, compasión para el mundo, meditación y concentración, mantras. El budismo iba a entrar, sin embargo, en la historia, y esto sobre todo gracias al rey Asoka, quien fue un benefactor no solamente para el budismo, sino aún para la sociedad entera de la India. Numerosos críticos han acusado a Asoka, pero sus hazañas guerreras pueden ser borradas por la santidad que lo caracterizó después. Asoka Piyadasi, nieto de Chandragupta, fundador de la dinastía de los Mauryas, subió al trono en el 273 y puso fin a todas las rivalidades y conflictos. Él reinaba sobre las 3/4 de la India. El griego Ptolomeo Filadelfo había venido de Egipto a Patna y declaraba que el rey Asoka tenía el arte de decir una cosa y de pensar otra. Pero no debe perderse de vista el arrepentimiento de Asoka cuando éste se revistió de la túnica de monje para ir a meditar bajo el árbol sagrado de Bodh Gaya. Después de haber seguido la regla de los novicios y hecho el peregrinaje de los 156 días, el rey empezó a elevar estelas y a hacer grabar las piedras para conmemorar todas las etapas de la evolución del budismo. Fundó escuelas, hospitales, monasterios, hizo elevar estupas, etc. Fueron enviados monjes al Asia Menor y hasta la Galia y la Gran Bretaña. Los primeros cristianos de Siria tuvieron conocimiento igualmente del Buda, y la Iglesia canonizó al mismo Buda bajo el nombre de Josafat, del persa Budasi Budsai Bodhisattva. El primer concilio budista tuvo lugar en el 473 antes de nuestra era, en Raja Griha, y se estatuyó en el Tripitaka, triple canasto, que comprende los sutras o enseñanzas directas del Buda, el Vinaya o disciplina monástica, el Kagyapa o libro metafísico, que se convertirá más tarde en el Matrika. El segundo concilio tuvo lugar 10 años más tarde, en Vaishali, y completó el primero, estableciendo también una resolución sobre los problemas materiales de la comunidad. El concilio tenido en el 253 en Pataliputra fue presidido por el rey Asoka, y se tomaron medidas para difundir el budismo con más fuerza espiritual y material. El Buda no había nombrado sucesor. A fin de respetar la repulsa del maestre, no hubo jefe espiritual que haya podido ser propuesto. En fin, poco a poco se forman las 2 corrientes del budismo, que se reparten en general el norte, Tíbet, Mongolia, China, para el gran vehículo Mahayana, y el sur, Siam, Birmania, Ceilán, para el pequeño vehículo Hinayana. El canon budista en su forma primitiva es casi imposible de reconstituir. Ningún documento indiscutible que datara de la misma época del Buda puede ser reconocida como auténtico. Parece ser que durante los primeros siglos la enseñanza fue únicamente oral, a pesar de que existían algunos textos en sánscrito, pero han desaparecido en su gran mayoría, y cuando Mahindra, hijo de Asoka, vino a Ceilán para fundar un monasterio, fue que los monjes redactaron el Tripitaka en lengua pali. Los 3 textos, llamados más poéticamente el triple canasto, son los 3 grupos de enseñanza de la ética primaria de la versión pali, que es la base del Hinayana o Theravada.
esa vía de los ancianos, el Theravada, es la escuela del pensamiento formal, rígido y casi materialista que quedó inalterada y rígida después de sus orígenes, mientras que los mahayanistas han respetado menos la letra y han tratado de interpretar la enseñanza con el espíritu. La colección actual, completa de las escrituras de ese canon Pali de Ceilán, está compuesta de 50 libros, 14.804 páginas. Los Tipitakas o Tripitaka están constituidos por una primera parte que da las reglas a seguir, las disciplinas a respetar, una segunda parte trata de los sermones y de los comentarios y una tercera parte expone la filosofía. La primera parte del Vinayana, que está sobre todo reservada a la disciplina monacal, contiene el Patimokkha, que es principalmente un formulario de confesión. Él enumera los 227 mandamientos. Se ha dicho que los estatutos del Patimokkha deben ser tenidos en secreto. Por otra parte, el Vinaya menciona una enseñanza esotérica en el budismo. Los Khandala, 20 tratados que forman parte del Vinaya, detallan las prescripciones materiales de admisión, de cuidados, de vida, etc. La segunda parte o sutta trata de las cuestiones religiosas en general. Esa canasta del sermón está formada por 4 colecciones de diálogos, Nikaya, y es la ética formulada por Gautama el Buda. Se discuten los 33 puntos de santidad, tratando del valor de uno, de dos, etc., y todo aquello que toca al organismo humano. Se agrega esa antología llamada Dhammapada, el arte de vivir bien, igualmente el Udana, palabras extáticas, y el Therigatha, canto de los ancianos, y finalmente los Jatakas, nacimientos, es importante documento sobre los arquetipos, los mitos y las leyendas populares. La tercera parte, o Abhidhamma, doctrina prolongada, que es enteramente psicológica. En fin, otros tratados vinieron más tarde a aumentar la colección y hasta el siglo V de nuestra era, numerosos sabios han querido agregar sus interpretaciones. Entre los más eruditos es preciso citar al filósofo Buddhaghosa, el evangelizador de la Birmania, que en el año 450 redactó para los monasterios singaleses de Gautakara el Vishuddhimarga, vía de la pureza. El budismo difiere de lo que uno nombra generalmente como religión, en el sentido de que no hay sacramento ni fórmula capaz de conferir la cualidad de budista y que el laico no está menos calificado en ese sentido que el monje. Por otra parte, no existe ningún ritual propiamente hablando. Todo reside sobre todo en la práctica de las virtudes, pero no en una aceptación de dogmas, lo cual hace decir a Sylvain Levy: uno asiste a ese espectáculo contradictorio como la vida y en armonía con ella, de una religión fundada sobre la nada y que lleva al paroxismo las virtudes prácticas. El religioso ordenado no ejerce ningún sacerdocio y se diferencia simplemente del laico porque se encuentra más avanzado en el camino de la salvación. Sin embargo, el Buda se consagró, sobre todo en los últimos años de su vida terrestre, a la organización de la vida monástica. Él prescribió reglas, pero insistió principalmente en la orientación del pensamiento. Este está clasificado en Kusula, actos benéficos, y en Akusula, actos maléficos. El monje no tiene por qué preocuparse de los dogmas. Él actúa en completa libertad y sus actos son la expresión de su pensamiento, lo cual corresponde a su actitud interior y de ahí un fervor natural en sus convicciones. El Buda recordaba que la vocación religiosa está abierta a los hombres de todos los nacimientos y que su doctrina es valedera para la humanidad entera. Hay 2 cosas o discípulos que conviene evitar: una vida de placeres, eso es bajo y vano; una vida de mortificaciones, eso es inútil y vano. Sin embargo, otras indicaciones como vivir fuera de la ciudad, acostarse sobre el lado derecho, no comer glutonamente y no hablar con la boca llena, así como guardarse de bisquear sobre los alimentos del vecino, son muy ricas lecciones en enseñanzas humanas. Durante la fiesta de ordenación de un bonzo se verá insistir a los amigos del neófito
para que éste no deje los placeres de la vida, y después de haber sufrido los interrogatorios de un monje, el nuevo entrante en la comunidad se desprenderá de sus cabellos con la navaja, será regado con agua lustral y recibirá sus 3 vestidos, así como sus objetos personales. Después de una plegaria, el nuevo monje esparcirá una escudilla de agua pura por tierra y escuchará enseguida las 108 puertas evidentes de la ley, cuya lectura será hecha por un anciano. A partir de ese momento se encontrará bajo la triple regla monástica: ninguna posesión, la no violencia y el celibato. El monje posee en todo 9 objetos: 3 piezas de vestido, el cinto, hilo y aguja, una navaja, un filtro, un abanico, la taza y la pata marmita de madera. La taza para limosna es un símbolo de soberanía, ya que el monje no pide, sino que ofrece la posibilidad a los fieles de hacer una buena acción y de progresar así mediante una gran virtud. 2 horas después de la salida del sol, él partirá en busca de su subsistencia, de su única comida del día, entre 9 y 10 de la mañana generalmente, ya que durante el mediodía solo la bebida le será autorizada. La no violencia debe ser respetada tanto en pensamiento como en acto, y naturalmente el monje budista no come nada de animal y se abstiene de todo aquello que ha sido matado para nutrirlo. El celibato es de rigor, dado que es preciso renunciar a la atadura de una mujer y del niño que podría nacer. Es fácil comprender que se precisa la entera disposición de las fuerzas psíquicas para la meditación. Existen también comunidades de monjas, las cuales siguen la regla y se administran ellas mismas, aunque están sumidas a una vigilancia de su moral, por un abate de una comunidad masculina del paraje. El Buda ha resumido la regla práctica en 10 mandamientos, inscritos en el Patimokkha: abstenerse de matar, de robar, de actuar con impureza, de mentir, de embriagarse, de comer al mediodía, de interesarse en la danza, la música o el espectáculo, de adornarse o perfumarse, de dormir en camas elevadas y anchas y de recibir dinero. A todo ello es preciso agregar más tarde las 250 prohibiciones. Como lo indica muy bien Maurice Percheron en su libro El Buda, contrariamente a lo que podría creerse, según su enseñanza, el perfecto no ha querido formar una orden contemplativa. Enérgico y militante como un verdadero kshatriya, el Buda ha querido constituir un cuerpo siempre en acción. Proscribiendo la vida ociosa, él ha recomendado el estudio y la práctica para la edificación del prójimo. Él no ha querido unir, sin embargo, las comunidades bajo una dirección y rechazó así la idea de darse un sucesor. En fin, como nada ha podido impedir las diversas interpretaciones de una misma enseñanza, el budismo debió padecer variaciones sin que, no obstante, la base misma de la doctrina fuera realmente tocada. Mientras que el Hinayana, pequeño vehículo, no concibe las cosas sino basadas sobre hechos históricos, el Mahayana, gran vehículo, hace intervenir las discusiones metafísicas. Así, el primero acepta la evidencia del dolor, admitiendo la posibilidad de un remedio, y queda pues en la línea primitiva de un rechazo de la especulación teológica y se ata menos al espíritu que a la letra de las primeras redacciones. El segundo profesa que el hombre no está armado como para que, durante su paso sobre la tierra, pueda salvarse de los renacimientos con solo el método de Gautama, y hace resaltar sobre todo el espíritu de los textos, pretendiendo hallarse mucho más cerca del pensamiento de Buda. El Hinayana se ha desarrollado principalmente en la isla de Ceilán y tomó su auge más tarde en el sur de la India, en Birmania, en Siam, en Laos. En Camboya, el budismo fue dividido en 2 sectas: los Mohanikyas, que permanecieron fieles a la tradición antigua, traída del sur de la India por los Kanpuyas, y los Tomayuts, de una más severa observación en las prescripciones. El Mahayana, desarrollándose en el norte, se ha mezclado poco a poco con diversos sistemas existentes, presentándose pues rápidamente como una doctrina con diversos métodos.
La literatura sánscrita del Mahayana es quizás más difícilmente accesible al espíritu común que la redactada en Pali del Hinayana. Es preciso citar la Lalita Vistara, biografía de Gautama el Buda, el Sadama Pundarika o Loto de la Buena Fe, y también esa obra célebre, el Mahavastu, que relata el ideal bodhisattva. Ya hemos señalado que un bodhisattva no debe ser necesariamente budista. El bodhisattva, o en su forma pali, bodhisatta, bodhi sabiduría, satta devoto, responde a un ideal que se descompone en 3 estadios. Manopanidhi, que es la resolución mental que hace un devoto en presencia de un omnisciente para convertirse en un Buda en el futuro. Esa es la aspiración. Pasipanidhi, que es la expresión verbal que da un devoto en presencia de un Buda respecto a su resolución mental tomada algunos años antes. Esa es la expresión. Kayapanidhi, que es el término técnico del budismo para denominar la singular demostración de un devoto, quien después de los 2 primeros estadios ha desarrollado gradualmente el autosacrificio espiritual hasta el día en que, no pudiendo contenerse más, demuestra su celo ardiente por medio de un acto ejemplar. Es la nominación. El bodhisattva que ha dominado completamente los 10 paramis y practicado las carillas, renace bajo la forma de un Samasambuddha, uno completamente iluminado. El Samasambuddha es un Buda universal que enseña al mundo, mientras que el Paseka Buddha es un Buda individual. La Samasambodhi es la iluminación de un ser perfecto que conoce completamente el Dhamma por su propia voluntad y sabiduría, y por amor expone esa doctrina a los buscadores de la paz para salvarlos de ese ciclo de renacimiento sin muerte. La Paseka Bodhi es la iluminación ganada por una persona evolucionada y que es el resultado de su esfuerzo individual. Es una iluminación independiente que toma el nombre de Buda privado, Paseka. Así, con el fin de seguir la enseñanza de Gautama que decía: una vez liberado, libera a los otros, llegado a una ribera, haz venir a los otros, los budistas del norte en particular no se contentan más con ser un santo arhat, sino que quieren aún convertirse en bodhisattvas y regresar a la tierra para ocuparse de la salvación de los hombres y alcanzar así el estado de Buda. Bueno, los 25 Budas anteriores al futuro Buda Maitreya, basada en la tradición Theravada del Buda Vansa, cada Buda tiene un símbolo, el árbol bajo el cual alcanzó la iluminación, si se menciona, y alguna característica distintiva. Los Budas anteriores a Gautama no son solo figuras históricas para el budismo, sino arquetipos de perfección espiritual. Cada uno encarna cierta perfección, como generosidad, paciencia, sabiduría, etc. El árbol bajo el cual se iluminan cambia y simboliza aspectos distintos del despertar. Estos Budas aparecen en distintos kalpas o eones, lo cual expresa la naturaleza cíclica del tiempo en el budismo. El futuro Buda sería el 26º, Maitreya. Actualmente es un bodhisattva en el cielo Tushita. Se espera que aparezca cuando el Dharma de Gautama se haya extinguido. Bueno, volvamos al propósito psicológico. El Buda inicial habría sido Adibuddha, el eterno, y Gautama sería el 25º. Los Dhyani Budas, llamados a veces los Dhyan Chohans, son seres con conciencia cósmica. Para esa suma total de perfección humana suministrada por seres de un Manvantara anterior, han llegado los 7 espíritus planetarios. Esos jinas victoriosos son también los guardianes de los puntos cardinales. En el Dharmakaya, esencia trascendente, 5 Dhyanis Budas de meditación, han entrado en el Nirvana y no tienen ninguna atadura más con el mundo, por lo cual ellos se desdoblan en un Sambhogakaya, cuerpo de beatitud, o mejor aún, por el mediador que uno llama Bodhisattva, que en forma humana puede redescender sobre la tierra.
Ese cuerpo de transformación es llamado Nirmanakaya y califica al ser que ha alcanzado los planos superiores por una evolución debido a una serie de existencias y que no ha querido usar de su alta situación a fin de ser, mediante una expiación inmerecida, más útil aún a sus hermanos en la humanidad y ayudarlos a rescatar sus faltas. Así, por ejemplo, el Dhyani Buda Amitabha tiene como Sambhogakaya al Bodhisattva Avalokiteshvara, que ha delegado en la tierra su Nirmanakaya en la persona de Siddhartha Gautama. El pequeño vehículo, Hinayana, llamado a veces camino imperfecto, acusa rápidamente al Mahayana de haberse separado de las virtudes austeras. El Pandit Haraprasad Kastri ha hecho interesantes paralelos entre los dos vehículos. La primera escuela, dice él, es aquella que comienza las operaciones meritorias de los actos para la absorción y el control del alma única. La segunda trabaja en ese perfeccionamiento por el bien de los otros. Bueno, es importante que nos detengamos en la cosmología del budismo Mahayana y Vajrayana, donde aparece la figura del Adibuda, el Buda primordial o eterno, y los 5 Dhyani-Budas, también llamados Budayinas victoriosos. Esta visión no proviene del canon Pali, del Theravada, sino de desarrollos posteriores. Veamos. Esta cosmología esotérica no proviene, como decíamos, del canon Pali del Theravada, sino de desarrollos posteriores, especialmente en el budismo tántrico indo-tibetano, Vajrayana, el budismo mahayana esotérico como en China y Japón, Shingon Tendai, y textos como el Kalachakra Tantra, el Vyasamaja Tantra, el Mahavairokana Sutra, etc. ¿De dónde viene la idea del Adibuda? No aparece en el budismo temprano. En el canon Pali no se habla de un Buda eterno, ni de una fuente absoluta, sino de Budas humanos que alcanzan el despertar. En el budismo Mahayana empieza a surgir una idea más metafísica y cósmica del Buda. El Dharmakaya, cuerpo del Dharma, es visto como la realidad absoluta, eterna, impersonal, de la cual emanan todos los Budas. Este Dharmakaya fue personificado como Vairocana y luego como el Adibuda, especialmente en el Vajrayana. En el Vajrayana, el Adibuda se vuelve una figura central. No es un ser histórico, sino el principio mismo del despertar, anterior a toda manifestación. De él emanan todos los Dhyani-Budas o Budas de la meditación, cada uno regente de un aspecto del universo, un tipo de sabiduría y una dirección del espacio. ¿Quién es el Adibuda? Dependiendo de la escuela, el Adibuda puede llamarse Samantabhadra en el Dzogchen tibetano y la escuela Nyingma, Vajradhara en la escuela Gelug y Kagyu, Mahavairokana en el budismo esotérico japonés y chino. Estos nombres representan el mismo principio, no dioses distintos, el origen no dual, la sabiduría pura sin forma. Y los 5 Dhyani-Budas son emanaciones arquetípicas del Adibuda, cada uno reflejando una sabiduría pura y transmutando un veneno psicológico. Son centrales en la cosmología tántrica. Algo que sí es necesario aclarar es que la teogonía budista tántrica no es un panteón en el sentido occidental, sino una representación simbólica del proceso del despertar en múltiples planos. El Adibuda es igual el uno, no dual, más allá de la mente. Los Dhyani-Budas son proyecciones del uno en la conciencia humana. Los bodhisattvas, las daikinis, los yidam son funciones interiores, energías y aspectos del camino. En uno de los propósitos últimos se nos pide recibir una iniciación y ahí nosotros podremos no solo comprender, sino vivir esto que se nos está diciendo en este momento. Volvamos al propósito. El gran vehículo Mahayana o aún camino del medio, Maha inmenso
y Yana, medio de salvación, acusa al Hinayana de falta de idealismo. Se pretende a menudo que fue con Kanicha que el budismo tomó una nueva forma. Kanicha, conquistador de la tribu de Kuchana, extendió su dominio hasta la India septentrional e inauguró numerosos templos al culto de Buda. Su nombre se tomó rápidamente popular hacia el año 100 antes de nuestra era y adquirió un carácter épico a través de todo el Asia. Es más justo decir que el fundador del gran vehículo budista es un desconocido. Solo uno de sus promotores como Nagarjuna puede ser contado como uno de sus mejores vulgarizadores. Célebre monje cuyo nombre está ligado al Mahayana, Nagarjuna, 13º patriarca, estudió en la Universidad de Nalanda, sede de la teología budista y muy célebre en el segundo siglo. Él sostuvo haber descubierto el Prajna Paramita. Esos elementos trascendentales de la sabiduría serían los escritos auténticos que Gautama el Buda habría confiado a los nagas y que Nagarjuna habría encontrado en una gruta. Nagarjuna puede ser calificado de San Pablo oriental. Él elevó las palabras más arriba del trabajo para llegar a la salvación como una ortodoxia. La prajna es una presabiduría, la facultad que poseemos y podemos desarrollar para recibir la iluminación. Para tener un concepto científico, se podría evocar el geotropismo y el fototropismo de un grano que, durante la germinación, orientará la raicilla hacia la tierra y el tallito hacia la luz. El Mahayana ha concretizado hacia una mística sin intervención divina. La mística, consecuencia del ascetismo, es la única que permite captar lo inasequible. Esa noción no puede ser adquirida sino por realizaciones sucesivas, mientras es permitido comprender que todo aquello que depende de una causa no tiene realidad, sino en función de las relaciones con las cosas o los seres diferentes a ellas. Así, la imagen que vemos de nosotros mismos delante del espejo es una proyección de nuestra persona, desprovista de existencia independiente. Y ese espejo no puede, por otra parte, tomar conocimiento de sí mismo. Jamás hemos podido concebir tampoco un ojo que pueda mirarse a sí mismo. Aquel que él percibe en un espejo no es él. Esa idea del maya, espejismo, ilusión, ha sido ya suficientemente desarrollada y más vale insistir sobre el elemento de la conciencia que el Buda enseñaba a sus discípulos como el sexto elemento, después de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, y que establece la relación entre dos existencias sucesivas. Ese Vijnana Dhatu puede ser comparado, según Bacon, a una llama, que apenas extinguida puede por su calor restante alumbrar una nueva llama. El calor es causa, a su vez, el efecto es causa. En la cosmología budista tradicional se reconocen 5 grandes elementos: Prithvi, tierra, solidez; Apas, agua, cohesión; Tejas, fuego, energía, calor; Vayu, aire, movimiento; y Akasha, éter, espacio. Pero el Buda, según algunas tradiciones y especialmente en textos del Abhidharma y el Mahayana temprano, enseña un sexto elemento, Vijnana Dhatu, el elemento conciencia. Profundicemos un poquito sobre este tema. El maestro nos dice, ese Vijnana puede ser comparado a una llama que, apenas extinguida, puede, por su calor restante, alumbrar una nueva llama. Ese símil es muy tradicional en el budismo. El renacimiento no ocurre por transmisión de un alma, sino por causalidad kármica. Así como una llama prende otra sin ser exactamente la misma, así la conciencia transmite una impronta kármica que condiciona un nuevo ser. La clave está en comprender que ni hay identidad ni total discontinuidad, sino una relación causal sin sustancia permanente. Esto es exactamente el corazón de la doctrina del no yo.
anatta. En este contexto, el mundo fenoménico es maya, porque depende de causas, percepciones y conciencia. La conciencia viñaña es el espejo que refleja esa ilusión, pero también el punto donde puede romperse el ciclo. Por eso, el entrenamiento espiritual apunta a trascender esa conciencia ordinaria, penetrando la realidad última sunyata, donde ya no hay dualidad entre sujeto y objeto. Continuemos con la lectura del propósito. Ese elemento, si él desaparece delante del conocimiento por la iluminación, pero no fuera de la muerte, fue ilustrado en las pláticas de Milinda, cuando Nagasena pronuncia: cuando la luz ha sido extinguida después de que el escribano ha escrito una carta, la carta subsiste. Asimismo, desaparecida la sabiduría, los conocimientos que ella ha suscitado persisten. Ese elemento de conciencia, Vijnana Dhatu, fue reemplazado todavía en el Mahayana por el elemento de la conciencia universal, Alaya Vijnana, sin modificar la idea de una continuidad inconsciente. El gran ideal budista no es tanto el de suprimir el ciclo de las reencarnaciones en el sentido de los fenómenos de muertes y renacimiento, ya que lo que habría caracterizado en la existencia de aquí abajo lo sería igualmente en las eternidades de la condición divina. Es preciso, pues, una inmortalidad independiente del tiempo y del lugar, lo cual implica que el nirvana no es la nada. Sin embargo, toda idea de supervivencia consciente sería aún una atadura con la existencia que impediría la liberación. El nirvana, en tibetano Myan Das, es el plano en el cual el espíritu puede ser conducido por el germen de la divinidad, alma superior. Es la absorción divina, Atma, en el dominio de la beatitud. Ese es el Devachan de los Devachans. En fin, la nada no puede ser considerada en el mismo plano que el vacío. La vacuidad, shunyata, es la no sustancia, no existencia, realidad relativa. Esa cuestión está tratada largamente en el Prajnaparamita, la obra tibetana que contiene 8.000 locas o estancias. El problema del vacío, shunya, ha sido muy comentado y los celadores se han hecho llamar los shunyavadis. Nagarjuna enseña sobre todo sobre las bases del Prajnaparamita, término que significa más o menos llegados más allá de la facultad, aptos a recibir la iluminación. Esa facultad prajna se reconoce desde la salida del mundo de los fenómenos, mientras que no hay dualidad entre el sujeto y el objeto. Maurice Percheron concluye que la iluminación presenta así un carácter positivo y metafísico, mientras que el nirvana, por la supresión del sufrimiento y la aflicción, podría ser definido como negativo y afectivo, agregando que solo es valedero el conocimiento de lo realizable y de lo realizado. Realizar el vacío es, pues, descomponer los fenómenos en sus elementos constitutivos, que así se destruirán ellos mismos, faltos de ligadura. Ese shunyata, vacuidad, en relación con el nirvana, fue el objeto de los inicios de grandes teorías, cuyas discusiones se encuentran a la base de la formación de diferentes escuelas búdicas. Primero, la antigua escuela de la sabiduría había considerado el nirvana como opuesto absoluto a este mundo. Más tarde, el Mahayana antiguo identificó en el Prajnaparamita el nirvana y este mundo en una sola realidad absoluta. La vacuidad, por último, la nueva escuela de sabiduría vio la vacuidad como la única realidad valedera, pero ya se perfilaba la teoría de identificar esa vacuidad con el pensamiento, y eso marca la aparición de la Yoga Shara. El maestro nos lleva a profundizar en la comprensión del Sunyata, vacuidad, y el Nirvana, dos conceptos que fueron refinados, debatidos y reinterpretados por las principales escuelas budistas a lo largo de los siglos. El maestro identifica tres niveles del
del vacío de la sunyata. Nos habla de la antigua escuela de la sabiduría, en donde el nirvana como opuesto del mundo. El Mahayana antiguo, que une el sunyata con el nirvana y con el samsara. Y este pensamiento nos dice que se vincula y se desarrolla sobre todo en los sutras del Prajna Paramita, sabiduría trascendente, y nos habla de la nueva escuela de la sabiduría, que plantea la vacuidad como única realidad hacia Yogasara. En este punto, el pensamiento budista alcanza una etapa más introspectiva, más mentalista o idealista en cierto sentido. Si nosotros recapitulamos simbólicamente estas tres etapas, podríamos tener una lectura. Nirvana como más allá del mundo, extinción. Lo hemos tratado de conocer con mayor profundidad en este propósito. Por lo tanto, hay un dualismo entre samsara y nirvana. En el nirvana, igual samsara, bajo la luz de la vacuidad, no hay un dualismo ontológico. Todo es sunya, todo es vacío. Y lo último sería sunyata como la conciencia misma, yogasara. No dualismo psicológico, todo es mente vacía. ¿Y por qué es importante esta evolución? Porque refleja tres niveles de experiencia interior. El de la zeta que busca liberarse del mundo, que sería ligado a ese nirvana como más allá del mundo, la extinción. El del bodhisattva que ve el mundo como una manifestación de sabiduría. Y el yogi que descubre que el mundo es proyección de su propia conciencia. Así, el camino, el peregrinaje se convierte en un proceso de despertar progresivo, desde la renuncia, pasando por la compasión, hasta llegar al reconocimiento de la mente como vacuidad luminosa. Regresemos a nuestro hilo de Ariadna. La secta Abhisa Maya Lankara, que hacia el segundo siglo se consagraba a la explicación del Prajna Paramita, se encuentra sin duda en el origen de la Yogashara, pero esta fue fundada sobre todo por Vasubandhu y Asanga. Para los yogasharis no existe nada en el mundo exterior fuera del pensamiento, y así, inclusive el absoluto es pensamiento, y no hay que buscarlo en ningún objeto sino en el puro sujeto, liberado de todos los objetos. Esa es la demostración del error que existe en considerar toda cosa como separada del sí u opuesta al sí y ofrecida bajo el examen del aspecto de un objeto. De ahí esa citación de Asanga. De la misma manera que uno percibe la falta de objetividad en las imágenes del sueño, una vez que uno se ha despertado, asimismo, la falta de objetividad en las percepciones de la vida despierta es percibida por aquellos que han sido despertados por el conocimiento de la verdadera realidad. Mientras que en el Abhidhamma solo contaban para el propio conocimiento los estados mentales, en el Yogashara estos eran encarados en sus relaciones con el cosmos. La salvación universal es aquello que es buscado sobre todo. Los sutras que menciona el maestre son considerados joyas del Mahayana, especialmente aquel del pensamiento Yogasara, que busca comprender cómo la conciencia construye el mundo y cómo liberarse de esa construcción a través del conocimiento directo de la vacuidad luminosa. Podemos volver a escuchar lo que ha dicho Asanga. De la misma manera que uno percibe la falta de objetividad en las imágenes del sueño una vez que uno se ha despertado, asimismo, la falta de objetividad en las percepciones de la vida despierta es percibida por aquellos que han sido despertados por el conocimiento de la verdadera realidad. Volvamos al propósito. Es una frase en la que debemos meditar y que se nos ha dicho en varios otros propósitos desde otra perspectiva, inclusive desde los filósofos existencialistas. Pero en realidad, a pesar de esa divergencia, el budismo prosperaba y se extendía rápidamente más allá de las fronteras de la India, y ya sea en el Hinayana, el Mahayana,
el tantrismo tibetano, el chan chino o el zen japonés, se puede constatar que los hombres en quienes Gautama Buda ha hecho confianza no se han separado jamás demasiado del justo medio. Sin embargo, según el medio en el cual el budismo se desarrollaba, tomaba poco a poco el carácter del lugar y así principalmente en el norte, Tíbet, Mongolia, China, la doctrina fue mezclada a las antiguas prácticas, ya existentes después de milenios, pero cada vez se trata mucho más de un modo de doctrina, una especie de método, que de un sistema independiente. La yoga antigua debía tomar igualmente un lugar en el budismo, después de que el monje Asanga la había introducido también en el Dhamma ley, insistiendo sobre esa necesidad del dominio del cuerpo que había permitido al Buda entrar en la unión yug con el universo que se presentaba en una espléndida revelación. El tantrismo, ya definido en uno de nuestros fascículos precedentes, es una forma de la yoga basada sobre la fuerza. Es un sistema de conocimiento como la Kabbalah, que registra las analogías y las correspondencias. Es una práctica de alta magia teúrica. Ese sistema desenvuelto sobre todo en el Tíbet es una vía peligrosa que requiere un enorme saber. Son los tantras consagrados a la adoración de Shiva en la India que al aportar la noción de un eterno, increado y primordial, dieron base a esa enseñanza que se fusionó con el lamaísmo tibetano. Hacia el siglo VI de nuestra era, el budismo, seriamente influido del misticismo del culto shivaísta, se presentó bajo una nueva forma, en la cual era fácil sentir toda la influencia brahmánica. Como el absoluto y el saber perfecto, la compasión salvadora y la sabiduría intuitiva no pueden nada una sin la otra, exactamente como el hombre y la mujer no pueden crear en unión de sus sustancias, sino en unión de sus sustancias, una forma femenina interviene en la doctrina. Ya en la yoga, esa forma femenina está caracterizada por la energía activa materializada por la Shakti, y desde entonces se ha podido ver a los bodhisattvas acompañados de hermanas y esposas. En el Tíbet, los estatutos de Yidam, defensores de la fe, son casi siempre representados en unión con su Shakti. El budismo yogi tántrico, llamado erróneamente lamaísmo, fue introducido en el Tíbet por las dos esposas del rey Ron, Sangampo, y hoy día son honradas como Tara Verde y Tara Blanca, protectoras del Tíbet. Pero es con el yogi Padmasambhava, nacido de loto, que el lamaísmo tomó forma verdaderamente. Es en el 747 que, viniendo de Cachemira, ese precioso gurú fundó una orden y edificó el primer monasterio sobre las rivieras del Brahmaputra. Él importó de la India, con el budismo tántrico, la embriaguez deseada y ritual preexistente, por otra parte, en el chamanismo tibetano. Es preciso mencionar todavía la llegada hacia el 1031 del monje Atisa, quien pasó a la criba cuidadosamente las enseñanzas de la escrupulosa escolástica del Mahayana. Él introdujo el Kalachakra, budismo llamado de la rueda del tiempo. Hoyo G. Palden Atisa, nacido en Bengala hacia 980, pertenecía a la familia real de Gaur. Tornóse religioso y se dirigió al Tíbet como misionero budista. Murió en el Tíbet y su tumba se encuentra en un monasterio, Yedzan, pueblecillo a algunos kilómetros al sur de Lhasa. Ha dejado un gran número de obras filosóficas. Es ahora cuando debemos citar a Marpa, el fundador del Karyupa, escuela mística de la visión profunda, discípulo de Naropa. Ese célebre santo tibetano nació en Lobra, pero viajó a través de la India. Naro o Naropa Pandit, rector de la Universidad de Nalanda, era un discípulo de Telopa, lama tibetano, precursor de Milarepa. Santo, copulante y terrible, Marpa fue un traductor eminente de las escrituras búdicas y fue el verdadero maestro de Milarepa. Es ermitaño convertido en el santo más popular del Tíbet. Milarepa o Milaraspa, Mila, vestido de raspa lienzo, desdeñó las escrituras, vivió como un cínico desnudo sin techo y fue mago y poeta.
El culto del padre místico y de la bhakti, llevado hasta la deificación del maestro, ha dado lugar a la formación de una secta, Karmapa, cuya rama es una división de los Karyutpa o Karmapa. Los Karmapa viven aislados generalmente, se entregan sobre todo a la meditación y radican a menudo en pequeñas células dispersas por las montañas. Milarepa, a quien Marpa llamaba Miladosh, Real Mitsán, Mila trofeo de diamante, era hijo de Ges-Rab-Rigyal, trofeo de sabiduría, y de Mian Sa-Daryan, atavío blanco. Procedía de la tribu de los Yumpo y ha quedado después del 11º siglo como el gran santo tibetano de abnegación ejemplar. Su ancestro lama conoció el Padmasambhava y el hijo de ese lama ancestral fue Siose de la tribu Kyumpo, célebre mago que tuvo un hijo ermitaño y sectario de los Idams, dotado de un gran poder de la palabra. En fin, es preciso esperar al siglo XVI para tener la gran reforma traída por el enérgico monje chino Tsongkhapa, llamado justamente el Reformador. Tsongkhapa es el verdadero fundador de la teocracia tibetana que adopta el budismo al gobierno temporal, pero es entonces también que comienzan las encarnaciones lamaicas, siendo él mismo reconocido como una encarnación de Amita, nombre chino de Buda. Él no trajo el lamaísmo a la doctrina pura de Gautama, pero se encargó de efectuar una reforma en disciplina y sobre todo atacó a los bonetes rojos, discípulos de Padmasambhava. Los Sankhya-pa, bonetes rojos, pueden casarse. Los religiosos del alto clero se consagran a la castidad, y es precisamente por la cuestión del celibato que Tsongkhapa organizó la orden de los observadores del valor virtuoso, Gelugpa. Los Gelugpas, bonetes amarillos, son pues los sectarios reformados, cuyos lamas reinan actualmente en los principales monasterios y respetan el celibato. Están organizados en las siguientes jerarquías: monjes, Trampa, exaltados, lamas, superiores, Jutulku, y a la cabeza de todos el Dalai Lama, autoridad suprema, y el Pancham Lama, jefe espiritual. El Tíbet, que ha vivido con su ética durante milenios, ha requerido 12 siglos para aceptar la doctrina de Gautama, más 8 siglos para reorganizarse sobre las nuevas bases. La gran reforma práctica no existió sino 4 siglos más tarde, para llegar al final del reinado teocrático cuya vía había sido preparada por Tsongkhapa. No debe creerse que el reformador Tsongkhapa atacó a los bonetes rojos únicamente para echar fuera a las esposas de los monjes casados, sino que con la fundación de la orden de los bonetes amarillos, él deseaba purificar el budismo lamaico. La cuestión del ser supremo oponía ya a los dos monasterios, ya que para los Sankhya-pa dicho ser sería Vairocana, mientras que los Gelugpa lo conciben como el doble espiritual de Akshobhya, Vajradhara, igual la corriente del rayo. Para el budismo yogi tántrico tibetano, el universo suprahumano está compuesto de 7 pisos, en la cima de los cuales reina el único, el Adi-Buda, que significa sabiduría, sabiduría primordial y que sería creado por su pensamiento. Se le asimila a menudo a la Amitabha, sabiduría abstracta. Vienen después los jinas, representados a menudo por los Dhyani Budas, esos 5 Budas de meditación que uno encuentra en las ilustraciones orientales. Esos regentes del espacio y del tiempo, jinas, tienen la guarda del mundo y son 5, como los sentidos, los colores, las virtudes y los puntos cardinales, siempre según la concepción de la antigua India védica. Es primero Vairocana, el guardián del centro, reinando en el cenit. Es el Buda predicador y resplandeciente que anuncia Maitreya. Al norte, el verde Amoghasiddhi, el incorruptible, es el Buda abrigado por la Musilinda, rey de los nagas policéfalos, serpientes con varias cabezas. Al sur, Ratnasambhava, todo dorado, que es el Buda nacido como una gema en el seno de otra gema inmaculada y cuyo gesto es aquel del don.
Al este Akshobhya, el inamovible. Ese es el Buda anciano, el vencedor de Mara. En fin, velando sobre el oeste, el rojo Amitabha, luz infinita, representa al Buda sumergido en la meditación y evoca la claridad sin límite que se expande en el universo a la iluminación. Por encima de estos y controlándolos está Vajrasattva, el alma universal, que es la esencia de Adibuda. Esa suprema inteligencia está situada sobre el punto central y se presenta coronada saliendo de un loto en medio de una llama y teniendo a la mano derecha el Vajra, rayo diamante. Además de la reliquia de los jinas, ellos poseen también un reflejo espiritual creador, hijo espiritual que se encarna en materia humana, y es preciso agregar todavía las dobles femeninos de sus Dhyani Budas. Igualmente Vedurilla con sus 7 Tathagatas y los 35 Budas de confesión. Pero todos esos elementos están reunidos en el Bodhisattva, cuando él deja el empíreo para venir sobre la tierra a cumplir su obra salvadora. El primer Buda venido sobre la tierra sería el iluminador Idvrakara, salido de Vairocana. Pero es preciso aclararlo bien. Cada ser humano está considerado como un embrión de Buda, ya que en cada ser se halla una calidad absoluta, Tathagata, que debe desembarazar de toda impureza. Los bodhisattvas se encuentran pues en el 5.º grado con las Tara, y Manjushri, la voz dulce, la encarnación de la sabiduría, Marisi, la esposa del Yama, rey de los infiernos. En los 4 pisos inferiores están los Yidams y Dakini, las furias, persiguiendo a los adversarios del budismo, la diosa Lama, equivalencia de Durga de la India, la esposa de Shiva. En fin, las 8 madres implacables, los nagas engendradores de dioses, los genios, yakshas, los espíritus, rakshas y toda la muchedumbre invisible. Pero es preciso tener en cuenta, sobre todo, que todas esas entidades, desde los jinas hasta los más bajos elementos, no son sino visiones particulares de un inconcebible, cuya sola iluminación permite percibir la unidad en la diversidad de su totalidad. Eso dice Maurice Percheron. En efecto, en la base de todo eso se encuentra el Maya, el espejismo, la ilusión. En el Japón serán Guanon, divinidad de la misericordia, y se encuentra representada en diversas formas. Shoguanon, sabiduría, Huichemen Guanon, las 11 caras de 11 figuras, Senju Guanon, 1000 manos, Bato Guanon, cabeza de caballo, Nyo y Rin Guanon, omnipotente. El budismo, introducido en el Tíbet, no ha encontrado jamás su aplicación según la pura enseñanza de Gautama. El antiguo sistema tántrico siempre ha persistido. El tantrismo había dado lugar a una literatura abundante, pero poco conocida en nuestros días. Él es aplicado según que la importancia sea consagrada al principio varonil bajo la forma llamada de la mano derecha, que es la escuela de los secretos, o según que se apoya en el principio femenino en la forma llamada de la mano izquierda, que es la vía del diamante rayo. Puesto que todo es maya, solo los métodos mágicos del Tantra pueden explorar el universo. Eso no significa que las cosas no existan, pero son diferentes de como nosotros creemos que son. Así, los monjes se perfeccionan para alcanzar los poderes mágicos, los 8 siddhis de la yoga. De ahí esas posibilidades de leer el pensamiento de los otros, prakamya, de ver y oír a distancia, prapti, de cambiar de forma, anima y garima, etc. El Mahamudra, tratado del gran símbolo, establece ampliamente la técnica de las respiraciones y de las visiones. Allí el budismo se reúne casi enteramente al sistema yoga. Con el fin de no repetir explicaciones ya dadas muchas veces, sobre este método tomaremos algunos párrafos del libro El Buda, colección Maestros Espirituales de las ediciones Dussel. Los procedimientos físicos son necesarios. En efecto, a pesar de que sean rechazados por los
ortodoxos puros que simulan que ellos alejan de la espiritualidad. Para los budistas tántricos el cuerpo no solamente no deberá ser un obstáculo a la contemplación, sino que deberá hallarse en perfecto estado de salud y participar en el esfuerzo de liberación. Recurren para lograrlo a la milenaria experiencia de los yogis: posición sentada, piernas cruzadas con las plantas de los pies puestos hacia arriba, la lengua se encuentra doblada hacia atrás, la punta tocando el paladar, los ojos fijos en la punta de la nariz. Los heterodoxos pretenden poseer además la independencia de los dos pulmones y dominar las 670 fibras lisas de los músculos. La respiración tiene una gran importancia para condicionar la tensión. Un ritmo adecuado provoca la flexibilidad de las facultades conscientes, crea un estado psíquico particular. El soplido, prana, cuyo dominio era largo tiempo aplicado en la antigua Hatha Yoga, es aspirado, retenido, expirado y juega un papel determinante en el libre ejercicio de la imaginación. Los eremitas pretenden que tales ejercicios respiratorios crean una fiebre que les permite resistir las más bajas temperaturas. En efecto, se puede pensar que obtienen así un desajuste del sistema termorregulador. Sin embargo, los ortodoxos del Mahayana no tienen más que desdeño por esos eremitas de cabellos largos que recorren a paso largo desnudos las mesetas nevadas del Tíbet. Pero el acto ritual debe reunir al cuerpo a la palabra eficaz mantra y al pensamiento samadhi. La práctica más admitida para obtener el éxito es la de llegar a desdoblar el estado de conciencia en pensamiento impreciso y al mismo tiempo en atención a la vez desatada y vigilante. Como vuestros ojos ven vuestro compañero y la ruta, se debe de tener lo que llamaremos el cinematógrafo del pensamiento y fijar la atención sobre visiones muy elementales al comienzo, geométricas y luminosas. Por la mirada vuelta hacia el interior, el meditante es capaz de comprender el más mínimo objeto, de identificarse a él. Espacio y tiempo se anulan sin caer por ello en la inconsciencia total. El desdoblamiento no es un instrumento de conocimiento, sino de acción. Si en ese estado uno examina sin sombra la visión límpida de la vacuidad, ella será llamada estación y movimientos combinados, así como el pescado evoluciona en el agua sin agitar la superficie. Pero sea lo que aparezca en esa vacuidad, es preciso no creer en ella y dejarla escapar. No se debe tomar por real su propio espíritu ni el de los otros. Sri Aurobindo. Todo un proceso en 4 puntos debe ser seguido para llegar a la contemplación del vacío de los 3 mundos fenomenales, los deseos, kama, las formas, rupa, y lo inmaterial, arupa. No obstante, en ningún momento debe intervenir una evolución. Basta desgranarse en un punto de partida independiente del físico, vista, audición, respiración y dejarse llevar. La vocación y la imaginación serán suficientes para vaciar el espíritu de todo contenido. La fijación de la vista en una imagen búdica o un mandala y del oído en la sonoridad aún conduce a la fijación del ojo del espíritu en el principio de la vacuidad y vence la reacción del mundo sobre la conciencia. El egotismo se disuelve. La meditación, privada de todo pensamiento discursivo, controla la imaginación y anula la diferenciación de los fenómenos. Lo real, verdadero aparece con el apaciguamiento del espíritu. El control de la sensibilidad, la ausencia de deseo y aversiones llevan a un comportamiento interior conforme a la vacuidad, esencia misma de las cosas. La ruptura de todo lazo con el mundo fenomenal, la independencia en relación con toda causa, da el fruto esperado. El frente a frente con los 3 cuerpos del Buda. El conocimiento bodhi en una desnudez que nada puede afectar más. En la práctica, con la faz hacia sí mismo, el monje asistirá a una espantosa descomposición de sus carnes, hasta el descubrimiento del esqueleto. Después,
a una reconstitución gloriosa que se traduce ordinariamente por la irrupción de miriadas de Budas por fuera de cada poro de la piel. Con el oscurecimiento del entendimiento así disipado, el meditante abandona las representaciones groseras, provistas todavía de formas y colores, para penetrar en un dominio de bienestar y de paz interior. Esas no son más que etapas. Es preciso llegar a una indiferencia total por esa dicha etérea, sentir más que percibir el universo. Pocos traspasan ese estadio que confiere poderes mágicos extraordinarios, pero aquellos que al final de 8 descensos en sí mismos han llegado al éxtasis sin forma, en el cual espacio, conciencia y tiempo son ilimitados, esos tendrán abiertas en la vida la puerta del no ser. Si su corazón preparado para una vida de pureza se detiene en ese momento, la cadena de los renacimientos será rota por siempre para ellos. La liberación no se obtiene de otra manera. Después no hay más transmigración. Está decididos a convertiros en Buda. El budismo, que había tenido que enfrentarse en la India al brahmanismo y en el Tíbet al viejo chamanismo, tropezó en China con el culto de los ancestros y en el Japón con el shintoísmo, camino de los dioses.